Arratsaldeon danori. Buenas tardes a todas y a todos. En la jornada de hoy, en el ciclo de conferencias que hemos organizado desde SECOT, me corresponde presentar a un ilustre notario y profesor que se llama Andrés Urrutia. Voy a leeros un poco su currículum. He tenido que coger la nota porque es tan amplio que no me acuerdo de todos los apartados que os tengo que contar. Es notario, doctor en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Tiene un máster en Terminología de la Universidad Pompeu Fabra. Imparte la docencia y es autor de publicaciones en euskera y castellano de Derecho Civil, Derecho Lingüístico y Hirulingüística. Es miembro de la Comisión Arbitral y del Consejo Asesor de Euskera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, es miembro y actualmente presidente de la Academia Vasca de Derecho. Es miembro también de número y actualmente presidente de la Real Academia de Lengua del País Vasco, Euskaltzaindia. Aparte, tiene múltiples publicaciones y también dirige las revistas Euskera y Jado y la web de Derecho Civil Vasco, forolengue.com, y la de Jurilingüística Vasca, iusplaza.com. Con este currículum, como podéis ver, tan excepcional, la conferencia de hoy espero que sea tan magistral como yo le he escuchado alguna vez. Y bueno, pues os voy a presentar al profesor Urrutia. Por favor, Andrés. Muy bien. Arratsaldeon, guztioi. Buenas tardes a todos y a todas. Niretzat posgarria da berriro ere zuen artean egotea. Para mí es una satisfacción estar de nuevo con vosotros. Ya tuvimos ocasión de compartir precisamente una charla en torno a este tema en su momento, en la sede de Achuri. Y bueno, y hoy ya veis que el panorama y el escenario ha cambiado totalmente. Entonces, hoy nos hemos quitado la máscara, tanto el presentador como yo, para que nos veáis bien. Pero en el resto, pues ya sabéis que tenemos que andar con máscaras. Esperemos que estas máscaras no nos impidan lograr la comunicación que en su día logramos. Y lo que vamos a intentar hoy es eso, explicar de una forma llana cuáles son las circunstancias en las que se produce esta herencia. Y di algo más, cómo planificar una herencia dentro del derecho civil del País Vasco y dentro del País Vasco, tema que hoy, pues la verdad es que si ya es importante de por sí, es todavía más importante, porque la verdad es que a cuenta del COVID-19, pues en nuestros despachos, en nuestras notarías, ha aumentado, yo creo que de forma bastante significativa, el número de gente que se acerca para el tema de los testamentos. Desgraciadamente, y debido a los fallecimientos, han aumentado también los temas de aceptación de herencia y repudiación de herencia, de partición de herencia, con todos los problemas que eso lleva entre los herederos, hermanos, hermanas, que muchas veces se han llevado bien y luego acaban llevándose ya no tan bien. Y bueno, pues en toda esa vorágine es lo que vamos a intentar explicar. Yo me voy a limitar durante, yo creo que media hora, un poquito más, a explicaros los ejes, los grandes ejes, digamos, de esta situación o de la situación que tenemos desde el punto de vista hereditario en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a la que me voy a ceñir básicamente, y luego pues recibiremos vuestras preguntas para poder contestarlas. Siempre, y tengo que hacer esta salvedad, siempre desde una perspectiva civil, porque precisamente al calor de la anterior intervención que tuvimos ya hace un tiempo, surgió la necesidad de distinguir entre lo que era puramente civil, es decir, puramente lo que es el reparto de los bienes de una herencia, y la trascendencia que ese tema tiene desde una perspectiva fiscal. Y por eso vamos a dedicarle, o se va a dedicar la semana que viene, un tratamiento específico fiscal. Porque la gente tiene que saber, muchas veces la gente ignora que además del impuesto de sucesiones y donaciones, existen otra serie de impuestos locales, como puede ser la plusvalía, etcétera, que le van a afectar al bolsillo en el caso de una herencia y que es importante que por lo menos sepan que existen, ¿no? Dentro de esa labor de información, dentro de esa labor de socialización de todo este tipo de situaciones que hoy en día, pues como he dicho,
han cobrado una gran importancia, desafortunadamente por esta situación en la que vivimos, ya de por sí la tienen, pero que ahora es todavía, yo creo que es más urgente el que hagamos o que se hagan este tipo de actividades, yo creo que de divulgación y de acercamiento de esa realidad a lo que la gente en un momento determinado puede entender o puede precisar. Porque muchas veces acudir a los medios tipo Internet, Wikipedia, etcétera, puede estar bien, pero esos medios no solucionan algo que es fundamental, que es el caso concreto de cada persona, de cada familia. Es decir, las soluciones generales están bien, las leyes están bien, pero luego hay que bajar al día a día y en el día a día cada familia, cada persona es distinta. El estado en el que se encuentra una familia, son solteros, etcétera. Por lo tanto, me voy a sentar y vamos a intentar comenzar con este asunto. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, antes de que el profesor Urrutia haga su exposición, quiero comentaros por protocolo un poco de cómo plantear las preguntas que se responderán al final de la conferencia. Os quiero decir que hay un apartado que es preguntas y respuestas, que es donde deberéis escribir la pregunta que vais a realizar. Ni siquiera la mano ni el chat se va a mirar, simplemente el apartado de preguntas y respuestas, y ahí es donde debéis escribir la pregunta, que luego se lo transmitiremos al profesor Urrutia. Muchas gracias y os dejo ya con la palabra del profesor. Buenas tardes, como he dicho antes, a todos, y vamos a comenzar con esta exposición. Voy a tratar de ser lo más llano posible. Todos sabemos que cuando nos enfrentamos a situaciones de este tipo, situaciones jurídicas, pues los juristas tenemos una muy mala tendencia a utilizar términos muy técnicos, muy técnico-jurídicos, que bueno, pues no son conocidos por la mayoría de la población y que obstaculizan esa comunicación. Mi objetivo fundamental hoy, aquí y ahora, es transmitir y transmitir lo mejor posible esta situación. Es decir, esta situación en la que nos encontramos ante una posibilidad de la herencia, ante una posibilidad de herencia y cómo llevarla, cómo gestionarla, en definitiva, cómo planificarla. Lo primero que tengo que decir, aparte de agradeceros a todos los que efectivamente estáis al otro lado de la cámara, a los que estamos a este lado de la cámara ya os lo he agradecido, pero a los que están al otro lado de la cámara, agradeceros a todos y todas. Lo primero que tengo que decir es algo básico, que es fundamental. Y es que en el caso del Estado español no todos los territorios tienen el mismo régimen hereditario. Todos tienen la misma ley en las sucesiones. ¿Por qué? Pues porque en el País Vasco tenemos una determinada ley que viene además de la historia, en el caso concreto de Vizcaya viene de aquella famosa división entre las anteiglesias y las villas, que hoy en día ya no tiene ningún sentido, salvo para esto. Ya hoy hemos unificado para todos los vascos una serie de instituciones que luego explicaremos. En Navarra, por ejemplo, existe otro sistema sucesorio, en Aragón existe otro sistema sucesorio, en Cataluña existe otro sistema sucesorio, en Galicia existe otro sistema sucesorio y en las Islas Baleares, en cada isla hay el propio. Me diréis, y además de eso tenemos un Código Civil que es el común, digamos, para todo el Estado. Y me diréis, ¿y por qué esa pluralidad? Pues el origen es básicamente histórico. Si os dais cuenta, he mencionado una serie de territorios que durante la Edad Media fueron reinos independientes y que al final acabaron en una unificación, digamos, en la persona de los reyes. Se habla de los reyes católicos como los primeros que acaban siendo reyes de todos y cada uno de esos diferentes estados, y luego a través de todo un procedimiento, porque la gente dice, no, es que aquí se perdieron los fueros. Sí, se perdieron los fueros en materia de derecho público, luego se han recuperado con el Estatuto de Autonomía, la Hacienda Foral, etcétera, etcétera, pero no se perdieron en materia de derecho privado, es decir, siguieron existiendo. Y esos son los mimbres o las bases sobre las cuales tenemos que hacer la exposición de hoy. Por lo tanto, si me pregunta algo alguien de Cantabria, le responderé con el Código Civil en la mano, pero yo no voy a explicar el Código Civil, voy a explicar el derecho civil vasco, o por lo menos voy a hacer una introducción al derecho civil vasco. En el derecho civil vasco, lo primerísimo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos enfrentamos a una herencia, nos enfrentamos a una sucesión, lo primero que el derecho civil vasco expone, explicita, es algo fundamental, y es que si yo quiero hacer mi testamento, si yo quiero planificar mi sucesión, yo tengo una libertad para actuar. Es decir, no estoy constreñido, como en el Código Civil español,
por una serie de repartos que tengo que hacer de forma obligatoria. En mi caso, en el ámbito del derecho civil vasco, yo tengo esa libertad. Tengo una libertad civil. ¿Por qué? Porque yo puedo tener hijos y descendientes, sí. Tengo que reservar a favor de ellos una tercera parte de los bienes de la herencia, sí, pero de las 2/3 partes puedo disponer libremente. Y además no solo eso, sino que de esa tercera parte que tengo que reservar obligatoriamente a favor de los hijos y descendientes puedo elegir. Cuando digo hijos y descendientes, no solo digo hijos, digo también hijos, nietos, nietas, hijos, hijas. Puedo elegir a uno de ellos y apartar a los demás, que no es desheredar. Por lo tanto, primer criterio, libertad civil. ¿Y por qué esa libertad civil? ¿Por capricho de nuestros antecesores? No, porque de lo que se trataba y se trata en el derecho civil vasco, y este es un tema muy importante, es que el patrimonio que esa familia ha ido haciendo a lo largo de su vida pueda, en definitiva, transmitirse de generación en generación de la forma, digamos, más libre posible, pero más compacta posible. Es decir, que ese patrimonio familiar que hemos generado no se divida. Y si se tiene que dividir, se divida en función de la libertad civil de la que dispongan quienes lo han originado. Claro, en el Código Civil español está claro que hay que dividir porque hay 2/3 partes que son para los hijos y descendientes, tenemos que repartir obligatoriamente, etcétera, etcétera, etcétera. Está en otra filosofía. El derecho civil vasco está en una filosofía de transmisión del patrimonio familiar de generación en generación y una filosofía de libertad civil, es decir, una filosofía en la que el testador o la testadora puede disponer de sus bienes, digamos, de la forma más libre posible. Fijaros que en el derecho civil vasco todavía nos queda en el fuero de Ayala, en el territorio de Ayala, Ayala, Amurrio, Lezama, Oquendo, ahí nos queda, y una parte de Arceniega, nos queda todavía un sistema de libertad más amplio, es decir, la libertad es absoluta, se le puede dar a cualquiera. Pero ¿se utilizaba para darlo a cualquiera? No, se utilizaba precisamente para disponer a favor del cónyuge, marido o mujer que sobreviviese, y que se pudiese, en definitiva, luego disponer de esos bienes a favor del hijo, hijos, descendientes, nietos, nietas, que se considerase más apto para continuar en la explotación del caserío. ¿Por qué esa transmisión del patrimonio? Estamos pensando todos en el caserío como elemento fundamental que sustentaba la propiedad familiar. Pero no penséis solo en el caserío, también en las villas, esos pequeños, esos artesanos que había, esos, digamos, oficios que había, todos esos también utilizaban el sistema de las antiiglesias. ¿Por qué? Porque resultaba muy interesante. De hecho, hubo villas que pidieron que se les aplicase a lo largo de la historia de Vizcaya el sistema de las antiiglesias. Dicho esto, nosotros, después de muchos dimes y diretes, y después sobre todo del Estatuto de Autonomía de 1978, logramos que la competencia para regular estas cuestiones de la herencia pasase al Parlamento Vasco. Y el Parlamento Vasco ha dictado una ley muy importante, que es la Ley 5/2015, de la que se acaban de cumplir 5 años de su entrada en vigor. 5 años que nos han permitido constatar que este sistema de libertad civil funciona. 5 años que nos han permitido ver que en este sistema de libertad civil la gente está a gusto. ¿Por qué? Porque tiene una mayor libertad. Ojo, cuando digo libertad, pido por favor que no se confunda libertad con libertinaje. Es decir, la gente tiene libertad para poder actuar dentro de la planificación hereditaria, pero la gente no lo suele utilizar para actuar de una forma desaforada, descontrolada, sino todo lo contrario, para poder, de acuerdo con su situación familiar, de acuerdo con su situación personal, poder realizar lo que él considera o lo que ella considera más conveniente a la hora de planificar esa herencia, a la hora de transmitir esos bienes, de pensar en lo que va a ocurrir. Y fijaros, dentro de ese sistema de libertad civil, dentro de ese sistema de transmisión de patrimonio sucesorio, el derecho civil vasco tiene una diferencia fundamental con el derecho civil común, con el derecho del Código Civil. En el Código Civil, para que heredes, alguien se ha tenido que morir. Alguien se ha tenido que morir, sí o sí. En el derecho civil vasco, no. En el derecho civil vasco tú puedes pactar tu sucesión en vida con tus herederos. Y además, esa ha sido la forma tradicional de hacerlo siempre, por ejemplo, en el ámbito rural. Siempre.
Y no solamente en el ámbito rural, sino también en el ámbito urbano en muchos casos. A través de las capitulaciones matrimoniales, cuando la gente se casaba, habréis oído hablar de esas bodas vascas que se escenifican, me parece que una es en Balmaseda y otra en Lequitio, en la que aparecen los novios, aparecen los padres, aparece un señor con bombín o con sombrero de copa y una maleta, que es el notario, que lo que hace es firmar todo lo que puede y luego va a la comida, eso es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque lo que se hace en ese momento es esa transmisión de ese patrimonio. Están haciendo su herencia. No están haciendo una donación, están haciendo su herencia en vida. ¿Por qué? Porque al sistema de derecho civil vasco no le repugna en absoluto el que tú en vida puedas planificar tu sucesión. Y de hecho esto es algo que está teniendo un éxito cada vez mayor, un éxito cada vez más creciente. ¿Por qué? Pues porque la gente, en definitiva, que no tiene problemas, en el sentido me refiero, que no tiene, yo qué sé, contenciosos en la familia y que llega a una solución de este tipo, es una solución ideal. Pensad, por ejemplo, en lo que supone esto que se llama técnicamente un pacto sucesorio, es decir, se hace en vida, a la hora de transmitir pequeñas y medianas empresas, que hay un montón en el País Vasco, que siempre plantean el mismo problema de hijos o hijas que han salido, digamos, de la explotación familiar, de la empresa familiar, ya no hablo del caserío, de la empresa familiar, y que, bueno, pues yo que sé, han desarrollado un oficio, son profesionales, liberales, etcétera, 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 y que están totalmente desenganchados de lo que es la explotación de esa empresa. Y sin embargo, el que se ha quedado allí en casa se encuentra con que en el momento en el que hay que producir ese tránsito de la titularidad anterior a la titularidad actual, se encuentra con que de repente tiene un sistema que le obliga a repartir de forma igualitaria una parte de esos bienes a todos los herederos, mientras que en nuestro sistema cabe la posibilidad de hacer ese pacto, que hoy en día se llaman protocolos familiares, pero nosotros ya lo teníamos, nosotros hace ya cientos de años que lo tenemos, y que en definitiva se adapta muy bien. Y eso es uno de los mecanismos que funciona muy bien. Por lo tanto, libertad civil, transmisión del patrimonio que hace la propia familia dentro de la propia familia, y en tercer lugar, opciones para hacerlo no solamente en el momento del fallecimiento a través de la vía testamentaria, de la que luego hablaremos, sino también poder hacerlo en vida, a través de un pacto sucesorio. Es decir, a través de un acuerdo que se hace entre quien es el titular de los bienes y quienes van a ser sus sucesores, que se puede modular de muchas formas, reservándose el usufructo, reservándose la facultad de disponer, conviviendo, etcétera. En los caseríos, de hecho, se convivía, incluso el que quedaba soltero y no salía del caserío tenía derecho a quedarse en el propio caserío. Pero no quiero hablar solo del caserío, quiero hablar también del tema urbano. Todo este tipo de soluciones son muy reales, están muy posibilitadas por la legislación actual. Por la legislación actual, que repito, es una legislación que abre horizontes y que además no solamente abre horizontes para nosotros desde el punto de vista de Vizcaya, sino que esta es una legislación que hemos generalizado para todo el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco a través de una vecindad civil vasca que ya se nos ha dado a todos los vascos y que en definitiva nos permite utilizar este tipo de instituciones. Bueno, dicho esto, como prolegómeno, como entrada, vamos a entrar en el tema concreto. Cuando alguien fallece, que es la idea que todos tenemos, cuando alguien fallece se abre su herencia. Ese alguien que ha fallecido, en definitiva, puede dos cosas, o bien haber hecho en vida un testamento, estoy hablando de la idea más corriente, más normal, o dos, no ha hecho ningún testamento. Si ha hecho un testamento, tendremos que ir a ver qué es lo que ha dicho el testamento. Si no ha hecho testamento, pues lógicamente la ley nos dirá quiénes son los herederos. Normalmente serán los hijos, luego será el cónyuge, hoy en día con la nueva ley, y luego serán, pues en definitiva, los ascendientes, luego serán los colaterales, y luego incluso pues será el propio gobierno vasco, la propia Comunidad Autónoma del País Vasco. Bien. Esto es así, en una idea que la gente tiene normalmente de si se ha hecho testamento o no se ha hecho testamento. Y para saber si ha hecho testamento, ¿qué tenemos que hacer? Vete al notario. Bueno, pues ¿qué hace el notario? El notario pide el certificado de función y con el certificado de función solicita al Registro General de Actos de Última Voluntad que está en Madrid un certificado y allí aparece si el señor hizo o esa señora hizo o no hizo testamento o cómo lo hizo, con quién lo hizo. No aparece qué es lo que dijo en el testamento, ¿eh? Ojo, porque eso luego hay que pedir la copia, etcétera. ¿Eso es verdad? Sí, pero ahora ya empalmo con lo que he dicho al principio. No es toda la verdad en el ámbito del derecho civil vasco. ¿Por qué? Porque en el ámbito del derecho civil vasco, además del testamento, tenemos el pacto sucesorio. Entonces, cuando una persona puede pactar en vida su sucesión con sus herederos, puede pactarlo además dándoles ya algo o puede pactarlo de tal manera que ordene su sucesión para el momento en el que esa persona fallezca.
Con lo cual, tenemos unos instrumentos en el País Vasco para planificar nuestra sucesión muy importantes, porque tenemos, en primer lugar, el testamento con una libertad de disposición amplia. En segundo lugar, tenemos el pacto sucesorio, con una libertad de disposición amplia que nos permite, ya en vida incluso, hacer nuestra sucesión, si queremos, depende de nuestra libertad civil. Y luego ya nos queda como elemento residual, si no hay ni testamento ni pacto sucesorio, nos queda como elemento residual en la sucesión por ley, es decir, lo que marca la ley. Este es el panorama general. Vamos con el testamento. En el testamento todo el mundo, yo si preguntase, digamos, a los que hoy están con nosotros sobre el testamento, todo el mundo me diría, bueno, pues el testamento es, tú manifiestas tu voluntad, vas a donde el notario lo recoge y lo firma. Vale, bien, correcto, pero si yo os dijese en este momento que el 95% de los testamentos que se firman, o que yo estoy firmando al menos, son unos testamentos en los que no es solo el que hace testamento el que dice A, B, C o D, sino que el que hace testamento delega en su cónyuge, estoy hablando siempre de matrimonios o de parejas de hecho y inscritas en el registro, delega en su cónyuge el que una vez fallecido él o ella, su cónyuge, en función de las circunstancias familiares de los hijos, unos pueden tener más necesidades, otros pueden tener menos necesidades, igual pueden no tener todos el mismo estatus y por tanto delega esa función para que sea el cónyuge sobreviviente el que pueda hacer el reparto en función de las circunstancias de la familia. Esta es una vieja institución que siempre ha funcionado en Vizcaya, que se ha llamado el alcar poderoso, pero que ha funcionado perfectamente. ¿Por qué? Porque permitía en los caseríos el que fallecido uno, el otro, pudiera gobernar el caserío, administrarlo, usufructuarlo, y cuando de los hijos que todavía eran pequeños, alguno de ellos, hijos o hijas, alguno de ellos ya se viese que era el que iba a quedar para el caserío por sus aptitudes, etcétera, 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 pudiese disponer tanto en nombre del fallecido como en su propio nombre. Claro, esto hoy trasladado a nuestra situación, ¿a qué nos lleva? Pues algo también muy básico, que se nos pide muchísimo en los despachos cuando realmente concurre el matrimonio o la pareja, de hecho, inscrita en el registro del País Vasco, en el registro administrativo del País Vasco, que nos dicen, queremos el uno para el otro. Queremos el uno para el otro. Eso con el Código Civil en la mano es imposible porque hay 2/3 partes que son para los hijos. Eso con la Ley de Derecho Civil Vasco es totalmente posible, primero, porque 2/3 partes se pueden entregar el uno al otro. Y en segundo lugar, porque es que además sobre la tercera parte restante yo le puedo dar un poder a ese alcar poderoso a mi cónyuge, que se llama así vizcaíno, poder testatorio a mi cónyuge para que mi cónyuge, pues si queda, en el momento en que quede viudo o viuda, pueda perfectamente disponer de esos bienes a favor de los hijos y descendientes. Y mientras viva, es decir, cuando quiera, podrán los hijos al día siguiente de mi fallecimiento ir a donde su madre a decirle, danos nuestra parte. En el Código Civil sí, en el Derecho Civil Vasco no, porque su madre les podrá decir, esperar, porque ya veremos a ver quién se lleva la parte. Vamos a ver qué pasa. Y mientras tanto ella puede gobernar, puede usufructuar los bienes, no le pueden liquidar los impuestos de sucesiones y en definitiva puede incluso hasta sacar un número de identificación fiscal que le sirva para poder hacer las declaraciones sobre la renta y patrimonio de ese patrimonio que queda de alguna forma congelado, no petrificado, digo congelado en el sentido de que hay una foto del momento del fallecimiento, pero que sigue siendo un patrimonio activo, dinámico. Activo y dinámico que hay que gobernar, representar y administrar. ¿Y quién lo hace? El cónyuge viudo. Claro, esto tiene un éxito total. Total. Cuando explicas esto, a la gente le explicas esto, la gente, evidentemente eso, hombre, claro, no tiene un éxito total entre gente que tiene 25 o 30 años que se han casado, hoy me caso y mañana me descaso. Pero claro, en matrimonios que tienen ya una cierta edad, que tienen unos hijos, digamos, ya orientados, etcétera, 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 tiene un éxito total. ¿Por qué? Porque evidentemente es la expresión de esa estabilidad que tienen. Y alguno de vosotros me dirá, jo, eso está muy bien, pero es un poco carca, ¿no? Porque ahora hay divorcios, hay nulidades, hay separaciones, etcétera, etcétera. Estupendo. Pues mira, la cosa está muy clara. ¿Que te quieres casar por segunda vez y tienes hijos del primer matrimonio del que te has encontrado divorciado y no quieres que esos hijos del primer matrimonio tengan alguna susceptibilidad respecto al segundo cónyuge? Pues es muy sencillo. Pactas con el segundo cónyuge o con el segundo miembro, con la pareja de hecho, pactas un pacto, haces un pacto sucesorio, renuncias a los derechos hereditarios mutuamente y así no hay nada que discutir.
Es decir, en el momento en que tú fallezcas, tus hijos ya saben, tus hijos, hijas, ya saben que esa otra persona no va a recibir esos derechos y derechos porque ha renunciado voluntariamente. Eso lo podemos hacer en el derecho civil vasco y lo estamos haciendo. Es decir, la institución del testamento clásico, en el ámbito del derecho civil vasco, tiene una matización importante con el Alcar Poderoso que nos permite, de nuevo, volver al primer esquema, es decir, nos permite ejercitar nuestra libertad civil. Y en las familias estables, cuando digo estables me refiero ya de una larga duración, ya sabemos que con 80 años te puedes echar novio o novia en Benidorm, pero, digamos, dentro de una cierta estabilidad, lo que está absolutamente claro es que es un instrumento prácticamente imprescindible. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros no hemos hecho nada más que el viejo instrumento del Alcar Poderoso lo hemos traído a la situación actual. Y resulta, y funciona. ¿Por qué? Por esa libertad. No hay más. Segundo elemento importante, y ya me voy alargando, pero vamos a tratar en 5 o 10 minutos, vamos a terminar de exponer. Segundo elemento importante, lo que he comentado, pacto sucesorio. ¿En vida se puede hacer una sucesión? Sí. ¿Puedo planificar mi sucesión? Sí. ¿Puedo planificarlo? Sí. ¿Puedo manifestar mis deseos? Sí, lo puedes hacer. Y lo puedes hacer de muchas formas. Lo puedes hacer con un pacto sucesorio en vida, puedes hacer sobre una parte de los bienes dárselos a los hijos, puedes hacer, en definitiva, dejarlo para un momento posterior, cuando tú fallezcas, etc. ¿Cuántas y cuántas situaciones nos encontramos en las que efectivamente los hijos, porque se están situando en aquel momento, le piden a los padres una determinada cantidad de dinero, ¿no? Una determinada cantidad de dinero para comprarse un piso o yo qué sé, para... Entonces, digamos, esa cantidad de dinero se puede perfectamente hacer a través de un pacto sucesorio. ¿Y qué consiste el pacto sucesorio? En que esa cantidad de dinero que se le entrega ahora es tu anticipo de la herencia y ya has recibido esa cantidad. Alguien me dirá, ¿también se puede hacer en derecho civil común y luego traerla, o sea, recibir de menos en la herencia? Bien, en nuestro caso no es necesario ni eso. En nuestro caso tú puedes hacer ese adelanto a través de ese pacto sucesorio y ya está sucediendo esa persona. Y no es una donación, es una sucesión. Y no es, bueno, lo puedes hacer también en función del préstamo, pero normalmente si lo que vas a dar es a fondo perdido, como suele ocurrir entre padres e hijos, pues ciertamente es una institución que resulta muy interesante. No voy a repetir lo que os he comentado a la hora de transmitir ese patrimonio, que no tiene por qué ser un caserío. Estoy hablando de un patrimonio industrial, de una pequeña mediana empresa, de un negocio, yo qué sé, de un patrimonio, lo que vosotros queráis, pero son, digamos, fórmulas que permiten acudir a esa situación. Y luego nos queda, por último, una cosa importante que tengo que citar, y es, os he hablado del Alcar Poderoso, pero además de eso, hoy, con la ley en la mano, con la ley vasca en la mano, podemos al cónyuge viudo o al miembro superviviente de la pareja, de hecho, otorgarle el usufructo universal de todos los bienes de la herencia. Pensad en un cónyuge viudo que tiene un Alcar Poderoso de su marido o mujer fallecida, que además de eso tiene 2/3 partes de los bienes de la herencia. Y además de eso tiene el usufructo universal de los bienes de la herencia. Es que más no le podemos dar. Claro, pero esto, entre marido y mujer, cuando son ese marido y esa mujer los que han constituido ese patrimonio con su trabajo a lo largo de muchos años, suena muy bien. Es una música que suena muy bien. Así de claro. Lógicamente no suena tan bien con alguien que no tiene ningún patrimonio y que en definitiva, pues bueno, pues está todavía comenzando. Pero bueno, pues hay que tener en cuenta las diferentes situaciones. Y voy a terminar con un tema que el año pasado surgió y que me dio que pensar. Y es, bueno, alguien del público me preguntó, me dijo, sí, pero usted venga a hablar de matrimonios, venga a hablar de parejas de hecho, pero ¿qué hago yo que soy soltero? Pues le dije, mire usted, es que con usted tengo poco negocio yo. ¿Por qué? Pues porque usted, como es soltero, tiene libertad para hacer lo que le dé la gana. Y le añadí, pero le voy a pinchar un poco. Le dije, ojo, que hasta ahora todo lo que he contado parece un cuento de hadas o una carta a los Reyes Magos, pero hay un problema en Vizcaya, que son los bienes troncales. Es decir, si usted tiene unos bienes que recibe por herencia de su familia, ojo que hay que mantenerlos dentro de la familia y que hay una serie de limitaciones. Bueno, pues le dije, el soltero tiene esa libertad, pero ojo con los bienes troncales, solo existen en las anteiglesias de Vizcaya. Y en segundo lugar le dije, y ojo, porque si es usted soltero y los únicos que tiene a tiro como herederos para planificar la herencia son los hermanos o los sobrinos, que estos normalmente se suelen dejar a tiro, se suelen quedar a tiro, ¿eh? Sobre todo si el tío o la tía les deja algo, suelen ponerse muy a tiro. Ojo, porque ahí entra otro elemento
que hoy no vamos a tratar, pero que se tratará la semana que viene, que es la fiscalidad. Porque de todo esto que estoy yo hablando, pues lógicamente hay unas consecuencias fiscales. Básicamente en dos temas. Uno, el impuesto de sucesiones y donaciones, que en el caso del País Vasco no es un mal impuesto, es decir, todo esto que estamos viendo en la televisión de que el impuesto de sucesiones y donaciones es tremendo, es terrible, etcétera, etcétera. En nuestro caso es razonable entre padres e hijos y entre marido y mujer, deja de ser razonable, todavía es razonable entre tíos, entre hermanos y sobrinos y deja de ser razonable a partir de ese momento, porque ya nos podemos encontrar en tipos muy, muy, muy altos, al del 19%, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, desde esa perspectiva fiscal lo que le respondí es que tendrá usted que ver cuál es su situación y sobre todo qué utilizar. Pero hay una cosa que es muy importante dentro de esa fiscalidad, como un apunte, como un inicio de lo que se va a oír la semana que viene en este mismo lugar. Y es que, ojo, no caigamos en el error de considerar que los bienes que un padre, una madre, le da a un hijo en virtud de un pacto sucesorio, está heredando en vida, tienen que tener la calificación de una donación. Una donación es un regalo. Yo me empobrezco, tú te enriqueces. Una sucesión no es un regalo, una sucesión es un fenómeno natural que viene determinado por el fallecimiento de una persona. Pero cuidado, para el derecho civil vasco, y no solamente para el derecho civil vasco, para el derecho civil vasco, el aragonés, el navarro, etcétera, etcétera, como el patrimonio familiar tiene esa trascendencia y esa importancia y esa vinculación a la familia, lo que está absolutamente claro es que la transmisión en vida no es una donación, es una sucesión. Matiz importante, ¿por qué? Porque si yo estoy intentando transmitir mi patrimonio en vida, tengo 3 hijos o hijas y puedo elegir a uno de ellos, lo que hemos comentado antes, apartando a los demás, no les estoy desheredando, cuidado, para desheredar me tendrían que haber sacado la pistola y amenazar, les estoy apartando porque lo que quiero es mantener ese patrimonio para que uno de ellos pueda continuar. Si quiero repartirlo entre los 3, lo puedo repartir, estoy dentro de mi libertad civil, pero básicamente la libertad civil, cuando digo esto, hay que tener en cuenta otro tipo de situaciones. Claro, yo tengo 3 hijos, tengo 3 sobrinos, uno económicamente está fatal, o tiene una discapacidad, o tiene un problema gordo y los otros 2 no lo tienen. Entonces yo quiero beneficiarle a este. Si es hijo o descendiente, me encuentro atado por el Código Civil, si no tengo derecho propio, porque tengo que hacer un reparto obligatorio que yo no quiero hacer, porque igual estoy dándole dinero a alguien o dándole bienes a alguien que ya los tiene. Mientras que en mi derecho civil vasco, lo que me permite en el derecho civil vasco es que yo elija y que yo lo disponga. Son mis bienes, los que he hecho a lo largo de mi vida, con mi trabajo y con el de mi mujer, y de los que yo, en definitiva, puedo, quiero y debo disponer libremente. Yo creo que este es el resumen final. Es decir, libertad, derecho civil vasco nos da libertad, libertad no libertinaje, libertad orientada a la transmisión del patrimonio, y en el derecho civil vasco la planificación de la herencia se puede hacer perfectamente en vida y no solo por testamento, sino porque existen también otra serie de títulos, como puede ser el pacto sucesorio, que repito, cada vez se está utilizando más. Consecuencias de carácter fiscal las trataremos o se tratarán la semana que viene, y yo terminaría aquí porque creo que es importante que la gente nos vaya preguntando cosas y al calor de esas preguntas podamos dar respuestas a esas preguntas. Adelante. Sí, hola Andrés. Hay varias preguntas. Cristina nos dice que comparte una propiedad por herencia al 25% con un hermano casado en régimen de gananciales y con hijos, y que ha atestado, parece, a favor del cónyuge en caso de fallecimiento. Correcto. ¿Su esposa podría decidir sobre ese bien privativo en detrimento de sus hijos? Vamos a ver, su esposa podría decidir en parte de ese bien privativo y en función del testamento que haya hecho el hermano, pero podrá decidir sobre la cuota que le corresponda a su hermano, no sobre la cuota de la que hace la pregunta, porque lógicamente la cuota de la que hace la pregunta es ella la que tiene que decidir. Entonces podrá decidir en función del testamento que le haya hecho el hermano. Pensemos, por ejemplo, en que le ha hecho un alcar poderoso con derecho civil vasco. Ese alcar poderoso le dará a la viuda, si fallece el hermano, unas facultades muy amplias para decidir cuál va a ser el futuro, pero de esa cuota, no de la otra cuota. La otra cuota es, lógicamente, de la preguntante y ella dispondrá. La Rabeiti pregunta, si una persona deja parte de su herencia a una institución, sí, yo entiendo que lo que dice es con
bueno, con una finalidad establecida, Sí. ¿se puede gastar en otras cosas? En mi opinión, dependerá de cómo se ha realizado esa disposición, pero no. A ver, y voy a ser un poco rotundo en la respuesta para que quede claro el concepto, aunque luego habrá que relativizar en función de lo que se haya dispuesto. Si tú haces una disposición en favor de una determinada entidad, por ejemplo, una ONG, una fundación, que se hacen y muchas, y esa disposición tú la haces con carácter finalista, es decir, tú le dices a Cáritas, mire usted Cáritas, yo le dejo tanto dinero, o esto que ahora le llaman el testamento, ya diré, Jesús, estas campañas que se están haciendo para el... ¿Qué ocurre? Que si yo le pongo una finalidad, tendrá que ser para esa finalidad. Si yo no le pongo esa finalidad y le digo a Cáritas, este es el dinero que te dejo a Cáritas, es Cáritas la que podrá decidir en función, lógicamente, de sus preferencias, prelaciones, objetivos, etcétera, etcétera. Solidario, no me sale la palabra, testamento solidario, que es muy curioso porque una vez más se demuestra cómo el país sigue pensando en mentalidad de Código Civil. Y en el País Vasco nos han puesto una serie de anuncios que pone testamento solidario. Y dices, testamento solidario, ¿y por qué no pacto solidario? ¿Por qué no alguien en vida no le puede dar a una ONG, y además con todas las exenciones fiscales si quiere hacerlo, y evitar todos los problemas que puede ocurrir en el momento de una sucesión en el que pueden tener esa ONG que compartir con no sé qué otros herederos que no se arreglan entre ellos? Pero hoy, una vez más, seguimos pensando, como decían antes en la radio, en onda media. El receptor tiene frecuencia modulada, pero no se usa. Adelante. Fernando González pregunta, compró un piso en Asturias un año antes del matrimonio. La hipoteca fue pagada con bienes gananciales. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo afecta fiscalmente a su esposa? ¿Cómo afecta fiscalmente a su esposa? Yo antes de preguntarle cómo afecta fiscalmente a su esposa, lo que le preguntaría es cómo le afecta civilmente a él y a su esposa para saber de quién es la titularidad. Depende, porque si el precio, o sea, si el préstamo se está pagando con dinero de los dos, lo que está absolutamente claro es que habrá vamos a suponer que hay un divorcio, una nulidad, está claro que la esposa tendrá derecho a un crédito contra él, porque si lo compró, claro, habrá que ver si la ley distingue si precio aplazado o no precio aplazado. Vamos a suponer que se dio todo el pago, que se hizo todo el pago y se hizo con un préstamo que luego apareció por ahí, por medio, y el préstamo firmaron los dos. Pues evidentemente el bien será de él, pero lógicamente ella como mínimo tendrá un derecho de crédito. Y si se pusiese un poco dura, yo le chincharía un poco a él para obligarle a que le diese, porque la ley lo permite, una cuota de participación con carácter ganancial. Pero bueno, por lo menos eso, ¿eh? Isabel pregunta, ¿se puede renunciar a la herencia? Sí. Y digo esto, sí. Y alguien de los que estoy oyendo dirá, Urrutia no sabe de esto nada. Cierto. No se puede renunciar a la herencia. Pues acabo de decir que sí. No se puede renunciar a la herencia con el Código Civil en la mano. No se puede renunciar a la herencia vivo el transmitente, cuidado, después de fallecer el transmitente se puede renunciar a lo que tú quieras. Vivo el transmitente se puede renunciar a la herencia mediante un pacto sucesorio, libertad civil, entre el que transmite o el posible transmitente de esa herencia y el posible heredero. No solamente es posible, se hace y mucho. El caso de los que se casan procedentes de 2 divorcios es paradigmático. Las renuncias a tu legítima, a la legítima o al derecho que yo puedo tener en tu sucesión. Y así se evitan problemas. Los hijos de uno y los hijos de otro saben que cada uno de ellos va a tener en la herencia de sus respectivos padres divorciados, pero que se han juntado, el amor lo puede todo, van a tener unos derechos absolutamente límpidos. Carlos dice, ¿existen en Baleares bienes troncales respecto a una herencia? No, y menos mal. No, y menos mal. Los troncales solo existen en Vizcaya, donde existen de una forma muy intensa en las antiglesias. Existen en Navarra para la sucesión a intestato, no para la sucesión testamentaria, y existe una fórmula muy parecida, aunque no exactamente igual, en Aragón con los bienes de abolorio, pero solo son 3 generaciones. En Vizcaya van hasta el 4º grado. Vizcaya es el territorio, sobre todo las antiglesias, más potente en materia de troncalidad. Javier pregunta, ¿es la comunicación foral de bienes un sistema de adjudicaciones previa del patrimonio del causante? No, la comunicación foral, yo no he hablado de régimen económico matrimonial porque me ha parecido ya irme muy lejos.
La comunicación foral es una manifestación más de esto que os estaba comentando antes. Libertad civil, transmisión íntegra del patrimonio. ¿Por qué la comunicación foral? Lo normal, y eso sí que tiene un engarce muy fuerte con el tema del caserío, lo normal en las antiiglesias era que alguien de fuera se casase al caserío. Si ese alguien de fuera se casaba al caserío, en principio, y traía pues dote o lo que podía traer, lo que venía en el carrito en el carro de los bueyes que viene en la escenificación de la boda vasca, claro, llegaba un momento en el que si no había hijos, al que había venido de fuera, si fallecía el que era de la familia, al que había venido de fuera le decían agur suberoa, adiós muy buenas. Sí, los cuñados al día siguiente del fallecimiento le llamaban, dice, querida cuñada o querido cuñado, ya sabes, esto es troncal, el caserío, no ha habido hijos, por lo tanto no comunica. Claro, ¿qué inventaron nuestros ancestros? Pues un sistema fenomenal. Dijeron, no. Si te casas, muy maltusiano por otra parte, si te casas y tienes hijos, de la mitad de todos los bienes te la llevas aunque hayas venido sin nada. Con lo cual, a quien protegían era al cónyuge viudo. Y ya cierro el círculo porque me lo habéis puesto muy rápido, muy fácil. Pensad en un cónyuge viudo que tiene un alcar poderoso de su fallecido, que encima por comunicación foral ha recibido una mitad de los bienes, que encima tiene un usufructo universal y que encima puede decidir sobre la tercera parte que tienen que recibir sus hijos y descendientes, ¿a quién se lo va a dejar? ¿Qué creéis que ocurrirá con los hijos y descendientes que irán a visitar a su ama o a su aita, pero rápidamente, todos los domingos y con pastas y por turnos puesto? Oye, a ver qué pasa con esto. ¿Me explico? Pero ¿dónde está la mentalidad? ¿Dónde pone el derecho civil vasco el punto de inflexión? Arriba, en los que han generado el patrimonio, no abajo, que es lo que hace el Código Civil en los hijos y descendientes. El Código Civil dice que se reparta todo. No queremos latifundios, pero nuestro problema no eran los latifundios, nuestro problema era todo lo contrario. Nuestro problema es que el caserío, que era una unidad autárquica, si tenía 10 o 15 hectáreas, justo daba para comer. Y ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Esas instituciones las hemos trasladado al ambiente, al mundo urbano, desde el punto de vista de actualizarlas. Claro que la comunicación foral no tiene éxito. Sin embargo, todo Baracaldo, todo Sestao está en comunicación foral porque es el régimen legal. Si no pactas nada y la gente no suele pactar. El amor puede más que eso. A la hora de casarte no le vas a decir al novio, oye, tú, vamos a pactar. No le vas a decir eso, ni mucho menos. Porque entonces alguna vez ya me ha ocurrido a mí que el amor ha desaparecido en la propia notaría. Entonces no estamos para eso. Entonces, quiero deciros esto, ¿no? Hay cosas que son muy útiles, que sirven mucho, y hay cosas pues, que se nos han quedado un poquito añejas. Juan Carlos pregunta, ¿es habitual la designación de albacea testamentario? Era habitual, cada vez menos, por una sencilla razón, porque a la gente cada vez le gusta menos que los de fuera entren en cosas tan íntimas como puede ser el reparto de una herencia familiar. Se hace, lo que pasa es que no con la frecuencia de otros tiempos. Puede ser útil, en algunos casos, sobre todo en herencias enmarañadas, puede ser útil. Si ya se prevé que efectivamente la cosa va a estar un poco complicada porque hay tirantez entre los posibles herederos, puede ser útil el nombramiento de albacea complementado con un nombramiento de contador partidor, albacea y contador partidor. Es lo que solemos hacer. Y ya si a eso le añades el nombramiento de comisario, pues lo que estás creando es, digamos, un haz o estás creando un abanico de opciones para poder, en definitiva, luego llevar la herencia a puerto. Y una última pregunta. Preguntan, pareja civil separada con 2 hijos, uno de ellos con una discapacidad. Sí. Se aconseja pacto sucesorio y en caso de fallecimiento de ambos, ¿a quién sería aconsejable para su protección al discapacitado nombrar ese pacto? Bueno, a ver, esta es una pregunta que, así al principio formulada, puede resultar un poco, no iba a decir confusa, pero sí puede resultar un poco ambivalente, ¿no? Se habla de pacto, se habla de un discapacitado, etc. Vamos a ver. Este es el momento. Hoy, aquí y ahora estamos en esa situación. El Parlamento español está discutiendo un proyecto de ley sobre discapacidad, un proyecto de ley muy importante porque supone la acomodación en el derecho civil español de la Convención de Nueva York, que es una convención de derechos de las personas que tienen personas discapacitadas, que España firmó in illo tempore, pues hace ya 7 u 8 años, y que no se había trasladado al panorama interno. Claro,
Si ese traslado al panorama interno se hace desde la perspectiva del Código Civil, nuestro derecho civil vasco se queda un poco colgadito. Estamos en ello trabajando con algunos diputados del País Vasco para ver si logramos introducir algunas enmiendas que nos sirvan para favorecer esa situación del discapacitado. Dicho esto, la preocupación básica, fundamental y muy frecuente de los padres que tienen hijos en estas situaciones, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos, en primer lugar, un mecanismo de protección de esa persona que se encuentra en esa situación? Y, en segundo lugar, ¿cómo logramos que esa persona que se encuentra en esa situación se pueda mantener en ese entorno? Pues los padres tienen un patrimonio y lo que desean es que esa persona se pueda mantener en ese entorno familiar, en ese entorno social que le es conocido y que, por lo tanto, para él o para esa persona les inspira confianza. Para esto, yo lo digo desde ahora, nosotros utilizamos, y habrá quien diga lo contrario, pero para esto un elemento básico entre marido y mujer, fallecido el marido para la mujer o fallecida la mujer para el marido, es el alcar poderoso. ¿Por qué? Porque el alcar poderoso permite al que de los dos sobreviva, le permite perfectamente poder, en definitiva, gobernar esa situación, administrarla, usufructuarla, etc. Pero ¿qué ocurre después, cuando fallecen los dos? Nosotros estamos utilizando el alcar poderoso no solamente para eso, sino para, por ejemplo, encomendarle a un hermano o a una hermana, si es que existen dentro de la familia y tienen esa vocación de atender a su hermano o hermana que está en esa situación de discapacidad, para que él sea, digamos, el comisario, la persona que pueda administrar, representar, usufructuar esos bienes y, ojo, y en su caso, y en función de las necesidades del discapacitado, entregársela. ¿Cuál es el problema normalmente de los padres? Los padres lo que no ven es, hombre, si me hereda mi hijo, hay diferentes grados de discapacidad, mi hijo puede hacer cualquier barbaridad, porque efectivamente hay gente que está en un grado de discapacidad que no le impide funcionar, que no le impide, si le han dejado una casa en herencia, venderla. Es decir, o sea, le ves y dices, bueno, claro, ¿qué ocurre? Que aquí ni siquiera, o sea, el alcar poderoso a favor de uno de esos hijos nos permite ni siquiera tener que repartir la herencia. Es el administrador el que está haciendo, digamos, eso. Juntamente, si a eso le añadimos el nombramiento de tutor, estamos creando un tutor o un paratutor con unas facultades muy fuertes. Claro, tiene que haber esa persona dentro de la familia o dentro del entorno, dentro de la familia o dentro del entorno, que realmente tenga vocación de esto. Este es un tema que desgraciadamente habría que desarrollar. ¿Por qué? Porque hoy existen en la sociedad, en nuestra sociedad, múltiples fundaciones de carácter asistencial que incluso tienen la tutela de estas personas que tienen una discapacidad. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos aquí esta figura que he comentado del comisario del alcar poderoso, pero no tenemos aquí algo que los anglosajones sí tienen y que Italia y Francia ya han importado, que es la figura del trust. Es decir, el trust es un patrimonio que nosotros tenemos una cosa que se llama el patrimonio, digamos, especialmente protegido, pero que no ha triunfado aquí. Es un patrimonio que tú ya en vida, planificando esa situación, bien por pacto sucesorio o por otra vía, lo que haces es atribuirlo a esa persona con discapacidad. Y a ese patrimonio que está ahí fijo me refiero en el sentido de que ya está atribuido a esa persona, aunque su gestión sea dinámica, ese patrimonio, sus rendimientos y su titularidad va para el discapacitado, pero su administración está en manos de esa tercera persona. Eso, como trust, no lo tenemos nosotros en el sistema español. Tenemos nosotros en el sistema vasco el sistema este de la fiducia sucesoria, lo que os ha comentado el comisario. Estaría muy bien, porque en el trust, como hay negocio, los bancos también entran. ¿No habéis oído nunca ni habéis visto esa película de cuando tengas 21 años serás rico? ¿Por qué? Porque el tío abuelo famoso, que es el multimillonario, le hace a su sobrino nieto un trust, pero como su sobrino nieto es un poco casquivano, le dice, si te casas antes de los 21 años, heredas el trust. Y mientras tanto, ¿quién es el que está llevando ese trust adelante? El banco, que es el señor de negro que aparece en la película para decirle a otro, o te casas o no hay nada que hacer. No lo tenemos. Claro, esa es una situación en la que todavía nos faltan mimbres para atar las cosas. Estamos haciendo paliativos, cuidados paliativos, pero realmente vamos a ver qué sale de esta nueva ley, que yo creo que un año y medio podrá estar en funcionamiento, porque es una ley además que cambia todo el sistema de tutela.
se basa en la confianza con la persona que pueda tener esa situación de discapacidad, le establece unos mecanismos de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es un tema complejo en el que nosotros tenemos algunas soluciones, pero no tenemos todas las soluciones. No es malo, y aquí sí que la planificación de la herencia es muy importante. Juan, han entrado más preguntas. Juan pregunta, ¿qué es más conveniente? ¿El pacto sucesorio con eficacia presente o con eficacia post-mortem? Y en esta última opción, ¿quién es el titular después del pacto? Vamos a ver. La eficacia dependerá de la situación concreta. Hay casos concretos en los que el pacto de presente tiene sentido porque ya está claro que va a ser ese el heredero, etcétera, 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 y por lo tanto no tiene ningún sentido dejar un efecto post-mortem. Lo que nosotros hacemos a efectos fiscales, y se explicará la semana que viene, es hacer un pacto combinado en el que algún bien se transmite a efectos de presente y otros a efectos post-mortem. Los transmitidos a efectos post-mortem depende de cómo se haga el pacto. Tú puedes pactar perfectamente que transmites unos bienes para después de tu fallecimiento a uno de tus herederos y mientras tanto te reservas la facultad de disponer de esos bienes a título oneroso sin ningún problema. Te vas a una residencia, tú has hecho el pacto sucesorio con efectos post-mortem, pues evidentemente te has reservado la facultad de disponer, puedes reservártela o no, lo que tú quieras. Te has reservado la facultad de disponer, tú puedes vender esos bienes sin ningún problema y sin necesidad de que los instituidos te tengan que dar permiso alguno. ¿Que te has reservado para actuar juntamente con los instituidos? Pues tendrás que actuar con los instituidos. ¿Vale? Punto. Nosotros solemos recomendar que como mínimo la actuación sea conjunta de instituyente e instituido en los pactos con efectos post-mortem. En los de presente, lógicamente, si se transmite el bien, pues no hay nada que discutir. Aunque en los de presente también se pueden modular, se puede establecer un pacto de presente con reserva de la facultad de disponer, etcétera, etcétera. Ahí tenemos la libertad, eso es nuestra libertad civil. Carlos, que debe ser de Baleares porque ha hecho varias preguntas, dice, ¿quién hereda en Baleares si no hay testamento? Pues los hijos en primer lugar, que yo sepa, luego habrá que verlas. No me acuerdo en este momento en Baleares, creo que suprimieron, no me acuerdo si lo suprimieron porque ha habido una reforma reciente, los ascendientes y luego lógicamente el cónyuge y luego los colaterales. Pero eso es una sucesión, digamos, intestada. Esa es la sucesión que nuestro derecho civil vasco con la libertad civil quiere evitar. En el derecho civil vasco, es curioso, en el ámbito del País Vasco las sucesiones intestadas son muy pocas. Estamos en un porcentaje que ronda del 10 al 15%, no hay más. O sea, la gente hace testamento y eso es muy... ¿Testamento o pacto sucesorio? Sí, sí, eso es propio de una sociedad civilizada. Sí, sí, es una constatación, los hechos nos llevan ahí. Javier Orueta pregunta, ¿qué formalidad requiere la designación del arcar poderoso o la aprobación de un pacto sucesorio? Pues una escritura pública, no existe nada más. En el caso del arcar poderoso, un testamento ante notario, que es lo que solemos hacer habitualmente, y en el caso del pacto sucesorio, solemos hacer una escritura pública, no tiene más misterio. Aitor dice, si no se ha aceptado la herencia, ¿es una herencia yacente? ¿Qué ventajas o inconvenientes tiene? Si no se ha aceptado una herencia, es una herencia yacente, sí, ciertamente. Pero hay una diferencia entre la herencia yacente y la herencia sujeta al poder testatorio. En la herencia yacente sabemos quiénes son los herederos, porque ya ha dicho el testamento son Pepe, Miquel y el otro. Pero en la herencia sujeta a un poder testatorio no sabemos quiénes son los herederos, porque depende de que el comisario nos diga, ¿va a ser Pepe, va a ser Markel o va a ser Miquel? ¿Tiene alguna preferencia el tutor en caso de unos descendientes? A ver, un momento. Creo que lo que me están preguntando es, ¿tienen preferencia para ser nombrados tutor, por ejemplo, de una persona a sus descendientes? Sí. A ver, ojo. Hoy existe lo que se llama técnicamente la autotutela. Yo puedo nombrar mi tutor en vida. ¿Correcto? Eso está en el Código Civil y es aplicable en todo el territorio. Yo puedo nombrar mi autotutor, o sea, mi tutor. Lo mando al registro civil y allí está. Pero ese nombramiento está sujeto luego a la revisión judicial. Hoy por hoy es el juez el que dice si el tutor que yo he nombrado vale o no. Y si no, el juez tiene una serie de criterios que se los da el Código Civil. En principio, pues si son personas que, imaginaros, un matrimonio joven que muere con 3 hijos, pues son sus hermanos, para que tengan ese hogar de carácter familiar, puedan vivir con sus primos. Si es una persona, si son los descendientes respecto a un padre que esté incapacitado, pues lógicamente será el tutor. Y al revés, un padre o una madre respecto a un hijo que pueda ser incapacitado. Es decir, esos criterios los tiene que valorar el juez en función de unos que marca el Código Civil y en función de la situación concreta de cada caso. Porque claro, el Código Civil puede decir que sean los descendientes, sí, pero si los descendientes todos están
digamos, en una situación de discapacidad, el juez tendrá que proveer a una tutela de alguien que realmente pueda llevarla a cabo. En caso de presentar una enfermedad terminal sin haber testado, ¿existen los notarios de guardia para poder acudir a ellos y así el enfermo poder testar? Sí, sí existen los notarios de guardia. Lo que pasa es que los notarios de guardia tuvieron tan poco éxito que tuvieron que dejar de ser notarios de guardia. Tuvimos tan poco éxito. Todos los fines de semana y fiestas se establecía una guardia en el colegio notarial a través del teléfono. Tuvimos tan poco éxito que hemos suprimido la guardia por inanición. Ahora, eso sí, a mí me tocó hacer uno. En una guardia, ¿te tocaba una guardia al año? Pues una guardia que tuve, uno en el que tuve que ir a toda pastilla a casa de un señor que luego no se murió, por cierto. Evidentemente, gracias a Dios, sobrevivió. Tuve que ir a toda pastilla a hacer el testamento de Marras. Sí existen mecanismos de ese tipo. Sí existen mecanismos de ese tipo. Otra cosa distinta, que yo no he explicado aquí, pero que en la anterior charla sí salió, es el testamento vital. Yo estoy hablando aquí del testamento patrimonial. El testamento vital es otra cosa, es la declaración de voluntades anticipadas en la que si tú estás en una enfermedad terminal, lo que estás pidiendo es, lo que estás declarando allí, es que no te den tratamientos de carácter invasivo o abusivo, ¿no? Que eso se puede hacer bien en el gobierno vasco directamente aquí en Ledo o si no se puede hacer también ante notario y luego se trae al gobierno vasco. Esa es otra historia, pero eso no es patrimonial, eso es, digamos, un tema de tipo personal. Y ya para terminar, la última pregunta dice, ¿qué pasa si algún heredero impugna la albacea? Pues pasa lo siguiente, y es que si algún heredero impugna el nombramiento de albacea, tiene derecho a irse a un juzgado y pedir que efectivamente se le destituya al albacea. Veremos si el juez le da la razón o no le da la razón. Y desde luego, si los herederos deciden más del 50% nombrar no un albacea, sino un contador partidor dativo, pueden hacerlo. Hoy se puede hacer acudiendo al notario o al letrado de la Administración de Justicia, antiguo secretario, nombra un contador partidor y ese es el que hace los repartos, que luego a su vez, si quieren, podrán impugnar o no impugnar, ya veremos. Hola, buenas de nuevo. Como habéis podido comprobar, la exposición ha sido no excelente, sino suprema. Y además ha estado demostrada solamente por el nivel de las preguntas que a continuación han surgido, que han sido muchas, que habitualmente no solemos tener tantas preguntas en una conferencia. Bueno, es que este es un tema que efectivamente levanta muchas ampollas. Gracias por lo de Supremo, pero eso suele ser el turrón. Yo me conformo con haber logrado comunicar con los que han estado aquí y con los que han estado al otro lado de la Cámara, porque creo que este tipo de iniciativas, ya lo he dicho antes y no es por daros jabón, son muy importantes. Contribuyen a socializar mucho y solo, ¿sabéis a qué contribuye mucho? A que la gente tenga una formación mucho más sólida y a la hora de dirigirse al profesional, sea un abogado, sea un notario, etcétera, 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 digamos, sus preguntas o sus demandas vengan mucho mejor formuladas. Y eso es una cosa que estamos notando mucho. La gente realmente, a través de este tipo de iniciativas, yo creo que aprende mucho y sobre todo aprende a ubicarse ella misma en la sociedad y saber qué es lo que desea y qué es lo que está haciendo y a precisar con claridad sus deseos. La pregunta. Sí, y eso es muy importante, porque nosotros muchas veces lo que le decimos a la gente, y perdón por extenderme un poquitín, es, oiga, ¿pero usted qué quiere? No, dígame usted. Digo, no, el notario no es quien para decir lo que usted quiere. Díganos usted, denos una pequeña idea y luego nosotros le daremos forma jurídica a eso. Y entonces, en esa pequeña idea hay gente que se atasca. Entonces es importante el que esa pequeña idea la gente venga con cosas ya un poquito trabajadas. Pues muchas gracias, Andrés, y bueno, contamos contigo para una próxima ocasión que seguro que organizaremos eventos de este tipo. Bueno, veremos a ver si será con máscara, sin máscara, con cámaras, sin cámaras, pero bueno, después de esta, que ya es la segunda, la tercera que nos falta es hacer una aérea o una, yo qué sé, por mar o por alguna cosa de este tipo. Pues nada, muchas gracias a todos vosotros, que ricasco, ¿eh? Y hasta la próxima. Muy bien. Bueno, y ya antes de terminar, comunicaros que el próximo jueves, a la misma hora de hoy, a las 6:30, Javier Muguruza es director de la Hacienda Foral de Vizcaya, a impartir una conferencia sobre la fiscalidad de las donaciones y sucesiones, que
como antes ha dicho Andrés, seguro que es una exposición también muy brillante y muy interesante, complementaria a lo que hoy se